Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es Marita Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1 y esto es Luz de Vida. Vamos a hablar sobre la oración, la cual triunfa sobre la maldad. Hoy quiero compartir y quiero hablarte sobre la oración que tenemos que tener muy en cuenta y saber que cada oración que nosotros hacemos, que hablamos, que pedimos, que estamos clamando a nuestro Padre, ella triunfa sobre toda maldad, sobre toda situación, sobre todo aquello que quizás nos está pasando, que quizás, querido oyente, tú estás pasando en estos días. Yo te quiero decir que detrás de cada oración hay una victoria. Tú estás a lo mejor con alguna dificultad, tienes algún problema, has sufrido algún engaño, quizás hay peleas repetitivas en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde tú te mueves, tienes conflictos, hay enojos, hay desencuentros, desilusiones, te estás sintiendo oprimido en estos días, en este tiempo, en este momento, y ves que esto no va más, que te está cansando, que estás agotado tras dificultad y dificultad. Yo quiero decirte, querido oyente, que hoy ha llegado a ti esta palabra, ha llegado a ti esto que vamos a compartir para que tú sepas cuál es el motivo y para que también sepas que detrás de cada oración hay un triunfo, hay una victoria. No te desanimes, siempre tienes que seguir adelante. Por eso es que vamos a empezar a ver por qué es que nosotros aquí empezamos a sufrir estas cosas que nos pasa, por qué siempre estamos con enemistades, por qué siempre vamos quizás a luchas que no entendemos, o a veces hasta decimos, Señor, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo voy a empezar a vivir de otra forma? Empieza a reconocer a tu Padre como aquel que te va a dar esa victoria y empieza a saber que detrás de cada oración que tú haces hay
una victoria, tú puedes ganar batallas a través de esas oraciones, pero déjame que te diga que vamos a tener dificultades, que vamos a pasar por enojos, por pleitos. Por eso es que hay que reconocer y hay que saber que Dios, quien está con nosotros, es aquel que nos va a cubrir, nos va a ayudar y nos va a hacer ese camino de otra manera. Si tú te acercas a Él, debes confiar en esa oración que tú haces y debes saber que detrás de eso vendrá la victoria. Pero bueno, ¿por qué es que tenemos estas luchas? ¿Por qué a lo mejor tú hablas con algún vecino, tú tienes algún familiar, o estamos viendo también, ¿no es cierto?, en el mismo mundo, en todo lo que está pasando, esto que hay guerras, hay dificultades, hay peleas, hay disgustos, y parece que siempre pasa y no termina. Dios creó al hombre a su misma imagen y le dio dominio, pero Satanás, que es aquel, el dueño de todos esos pleitos, de todas esas peleas, tiene celos del lugar en el que estamos ocupando. Y desde el principio ha tratado de destruir la creación especial de Dios. O sea que hoy, si estás escuchando este micro, te enteras que Satanás es quien está atrás de todas estas dificultades. Cada vez que nosotros pasamos por algún pleito, por algún problema, por algún engaño, por alguna situación, es Él quien está constantemente tratando de destruirnos. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos a Dios para poder lograr derribar todo lo que el enemigo pone en nuestro camino. Desde que Adán y Eva murieron espiritualmente a causa de su pecado, Dios hizo una promesa. Si tú conoces las lecturas, si tú sabes de la Biblia, del comienzo, en Génesis, en el Antiguo Testamento, sabrás que el Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, les dio un lugar muy bonito, en donde los puso, en donde les dijo que vivieran, en donde puso su comida, en donde puso todo lo que ellos necesitaban. Pero les había dicho que había un árbol del cual no debían comer. ¿Y qué pasó? Adán y Eva desobedecieron. Si tú conoces este relato, sabrás que Eva habló, como dice en la Escritura, con la serpiente, y ella la convenció de que comiera de ese fruto, negando quizás todo lo que Dios les había dicho. Dios los puso ahí a Adán y Eva y les dio todo, y encima ellos eran quienes tenían el dominio sobre los animales, sobre las plantas. Pero a causa de la desobediencia, cuando Eva escuchó a esa serpiente, que era el mismo Satanás que la estaba tentando, fue que surgió todo esto, y nosotros hubo una desobediencia y ahí empezaron a cambiar un poco las cosas. Eva escuchó a Satanás a través de la serpiente que la convenció, que la sedujo, y ¿qué pasó? Le dio de comer también a en ese entonces, a su esposo, a Adán, que era su compañero en ese lugar. Por eso es que yo te cuento un poco la historia, un poco el relato de esto que está pasando, de esto que dice en Génesis, pero ahora si tú me acompañas en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, te quiero llevar a donde dice el porqué de esta enemistad que nosotros vivimos día a día con Satanás, quien quiere destruir esta creación que somos nosotros, los hijos de Dios. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando Jehová, les está hablando a ellos. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Fíjate que ahí en las Escrituras estamos viendo en donde cuando sucedió todo eso y Jehová los llamaba y ellos le decían que no se presentaban delante de él porque estaban desnudos, porque tenían vergüenza, Dios les preguntó cómo sabían, entonces ellos confesaron lo que había pasado, y entonces ahí fue que hizo esa enemistad. Esa enemistad es de modo que
sigue hasta estos días, el cual Satanás quiere seguir seduciéndonos, quiere seguir metiéndonos en problemas. Por eso, querido oyente, yo te quiero decir que si tú tienes dificultades, tienes problemas, tienes que empezar a ver cómo te conduces en la vida, cómo caminas a través de los días, a través de tus decisiones, porque quizás si somos nuevamente tentados por Satanás, vamos a errar el camino, y esas cosas son las que traen consecuencias después a nuestras vidas. El enemigo siempre va a estar tentándonos, siempre va a estar tratando de destruirnos a cada uno de nosotros. Él es el que trae los problemas a nuestras casas, pero nosotros tenemos una parte que es la de aceptar esa seducción, la de aceptar lo que Él nos ofrece, que es todo lo contrario a lo que nos ofrece nuestro Padre. Si Dios nos tiene marcado un camino, tú te darás cuenta que Satanás siempre quiere desviarnos, siempre quiere ponernos en nuestra mente que quizás no es tan así, lo que dice la palabra, que quizás si hacemos o erramos, Dios nos perdona, y sí que Dios nos perdona. Si nosotros nos equivocamos, si tú, querido oyente, te has equivocado en el camino, Dios te perdona, Dios te consuela, pero Él te dice que no lo vuelvas a hacer. Entonces tú tienes que saber que la oración triunfa porque nosotros vamos a Dios a pedirle sobre toda esta situación. Es Él quien nos ayudará a que el enemigo salga de la vida de nosotros. Porque con esto que leíamos en el libro de Génesis, de modo es que Satanás ha sabido siempre que sufriría sus últimos días y final derrota a través de nosotros. A lo largo de toda la historia del hombre, Satanás ha intentado que esa promesa no se cumpliera. Pues, ¿cuál promesa? La que ha puesto el Señor, acá habíamos leído, que nosotros seríamos quien derribaremos, quien le pisaremos la cabeza a esa serpiente, porque somos los que vamos a decidir que ese camino no sea para nosotros. De esa forma es que nosotros vamos a derrotarlo. Si estás pasando por todo esto que estamos hablando y te sientes que el enemigo está acechando, no te rindas, tú alcanzarás tus sueños. Nunca pienses que estás solo. No existen límites para quienes tienen fe en Dios, porque tu victoria será del tamaño de esa fe. ¿Y cuál es esa fe? Saber que si nosotros en medio de estas tormentas, en medio de estas preocupaciones, en medio de estas crisis, decidimos volvernos a Dios, decidimos empezar a negar la tentación y lo que el enemigo nos presenta en oración. Tú tienes que hacerlo en oración, tú tienes que pedirle a Dios en oración que Él quite esa dificultad, que Él te ayude a quizás decir no. ¿Cuántas veces, no es cierto? A veces no podemos, a veces nos tienta, a veces hay cosas que el enemigo nos pone delante y a nosotros nos seduce, y tenemos que empezar a aprender a decirle que no. De esa forma vas a ver cómo nuestras oraciones van a triunfar a través de cada una de esas cosas que el enemigo va a querer ponernos adelante. Así que de esto es lo que vamos a hablar hoy, esto es lo que yo quería contarte, de esta forma llevarte y decirte que la oración triunfa a través del mal. Si tú empiezas a negarte al mal, empiezas a reconocerlo, empiezas a arrepentirte y a decirle que no a las cosas que el enemigo te presenta, que sabes que no son correctas, porque si tú cedes, déjame que te diga, querido oyente, que siempre va a haber una consecuencia de lo que tú hagas. Así que de esta forma nos vamos a una alabanza, quédate ahí, no te pierdas lo que continúa y nos vemos en unos minutitos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad
Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. La 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 la. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Seguimos aquí en FM Visión 99.1 y estamos en Luz de Vida. Estábamos hablando sobre la oración, la cual triunfa sobre la maldad. Habíamos leído y habíamos compartido Génesis, en donde ahí, después de lo que había sucedido, después de que el enemigo había tentado, ¿no?, a Eva para desobedecer a Dios, Dios mismo, Jehová, había dicho que iba a poner una enemistad entre él y el hombre. O sea que nuestra enemistad es la que quizás el enemigo es el que trata de, el que nos pone las dificultades, los problemas, y a través de la oración nosotros podemos derribar todo eso que el enemigo pone delante de nosotros. Si nosotros empezamos a conocer más de la lectura, que quizás este micro te está ayudando a conocer más de la oración, la cual te lleva a relacionarte, a tener una intimidad con el Padre, con aquel que está esperando cada oración y que está queriendo que tú triunfes y que cada batalla salgamos victoriosos. Es lo que nos pasa en este momento. Tanto a ti, querido oyente, si estás pasando por alguna dificultad, o me está pasando a mí también, a nosotros también nos pasa, continuamente tenemos batallas, tenemos que estar guerreando contra eso que no deseamos para nuestras vidas. Tenemos que estar también negándonos a tentaciones que quizás se nos ponen delante. Debemos hacer un caminar de la forma en que el Señor
Señor nos manda y por eso debes conocer su palabra. Y también debes conocer cómo hablar con Él, las oraciones y todo lo que llega. Cada oración llega a los pies y al trono de nuestro Padre y Él manda también esa respuesta y Él nos está escuchando y es el que derrama la paz en cada uno de nosotros. Satanás continuó con la oposición, ¿no es cierto?, tratando de oponerse a lo que decía la palabra, dice, tratando de destruir a Israel, y luego también quiso destruir al niño Jesús, si tú conoces las Escrituras, y por último lo clavó al Hijo de Dios en la cruz. Cuando Satanás hizo eso, pensó que había terminado, que lo había derribado, pero nosotros sabemos que eso fue totalmente un triunfo sobre lo que se venía haciendo, sobre la palabra de Dios. Sabemos que a través de Jesús vino la salvación, a través de esa cruz vino nuestra salvación, nuestro perdón de pecados. Él lo hizo por amor a nosotros. Dios mandó a su Hijo para que Él se llevara todo pecado, para que Él pagara por todo lo que el hombre había hecho. Pero con todo esto, en la cruz no fue el final, sino que a través de su muerte, nuestro Señor Jesucristo lo derrotó a Satanás. Y Él sabe todo esto, por eso sigue queriéndonos engañar, sigue tratando de destruirnos, y esa quizás es la respuesta a lo que a ti te está pasando, es la respuesta a lo que tú estás pensando. Quizás te sientes que llevas una lucha de mucho tiempo, y hasta a veces el mismo Satanás nos hace convencer de que es la vida que nos tocó. No sé cuántas veces te habrá pasado, querido oyente, que pensaste que esa era tu vida, que vos habías venido a este mundo, y muchas veces lo escuchamos, a sufrir. Qué terrible pensar eso, ¿no? Que hemos venido a sufrir. Pues para nada, el Señor Dios nos ha traído, somos sus hijos, Él nos quiere dar la victoria a través de cada uno de nosotros, pero tenemos esta enemistad. El enemigo, Satanás, tiene esta enemistad con nosotros, y es Él quien trata de destruirnos, quien trata de alejarnos de la bendición, quien trata de que las promesas de Dios no se cumplan, pero también pasa porque nosotros lo escuchamos, porque nosotros le damos lugar en nuestra vida, porque nosotros a veces aceptamos más la palabra de Satanás que la palabra de Dios, que sus promesas. Él nos lleva a alejarnos de Dios. Por eso es que la oración que tú levantas debes saber y estar seguro que triunfará ante toda maldad. Saldremos triunfantes a través de esa oración y a través de todo lo que se pida en esa oración. ¿Y por qué saldrá triunfante? Déjame que te comente. Si quieres acompañarme nuevamente a la lectura, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y ahí nos da la respuesta. Y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que toda potestad, todo gobierno, Jesús les estaba hablando a sus discípulos, le fue dada a Jesús. Toda potestad, todo gobierno, Él puede estar sobre todo, sobre todas esas cosas, sobre todo lo que el enemigo quiera decirnos, quiera hacer, está Jesús sobre todo eso, así que Él tiene toda autoridad para derribar, para sacarnos de esa dificultad, para sacarnos de ese problema, para hacer retroceder toda mala palabra, toda maldición que quieran darnos a nosotros. Si tú quizás sientes que en algún momento alguien te maldice con sus palabras, con sus diálogos, tú empieza a negar, porque en el nombre de Jesús, a través de Él,
está Él sobre todo nombre y no hay nada que lo pueda vencer. Entonces tú tienes que aferrarte. Tú tienes que hablar con Dios y tienes que comentarle tu dificultad, decirle qué es lo que te está pasando y estar seguro que esa oración te va a hacer llegar a la victoria. Ese va a ser el triunfo que vamos a tener. Nuestra batalla ganada está a través de nuestro diálogo con el Padre, de nuestra palabra, de nuestra oración cada mañana. Por eso es que cada mañana tú debes levantarte y debes colocar tu día en manos del Señor, para que toda cosa mala que se quiera poner delante de ti, en el nombre de Jesús es derribada y Dios te va a llevar y te va a allanar los caminos de una forma diferente. Y también nosotros, mediante la muerte y la resurrección de Jesús, hemos recibido esa autoridad sobre Satanás y sobre sus obras. Por tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú sabes que Dios ha enviado a su Hijo y Jesús ha dado su vida y ha estado ahí por amor a nosotros. O sea que debemos empezar un día nuevo, debemos empezar cada mañana sabiendo que nuestra oración es la que nos va a librar, sabiendo que nuestra oración es la que nos va a sacar de cada conflicto, y tú tienes que ir preparando ese día. Tú tienes que ir hablando con el Padre y tienes que también ir sacando y echando fuera, si tienes una familia en la cual hay muchas discusiones, tú tienes que sacar eso, negarte a esa discusión y decirle al Señor que empiece a sacar eso de tu casa, que tú no quieres discusiones, que te lleve a tener otra forma, otro diálogo, que empiece a derramar paz sobre tu vida, y así en cada paso que tú vayas dando, en cada situación, en cada dificultad. Empezá a orar, a ponerla en manos del Señor, a pedirle a Dios que te guíe y que Él obre a través de eso que tú no puedes, a través de eso que tú hace tiempo que vienes pasando, que vienes luchando y quizás no ves ninguna cosa que valga, ¿no es cierto? Quizás no ves la forma de salir, no ves ninguna salida, entonces debes empezar a hacer estas oraciones. Debes caminar con pasos seguros, porque tú empiezas a poner esos pasos en manos de nuestro Dios. Y debes avanzar, debes derribar muros, todas esas situaciones, todos esos conflictos, todas esas cosas que se te presentan delante, todos esos engaños, todos esos desencuentros, desilusiones, todas esas peleas, esos son los muros que tú debes ir derribando. En el nombre de Jesús debes caminar confiado en Él, sabiendo que Él te va a llevar a la victoria, y en tu oración debes pedirle que derribe todo eso que te está complicando, todo eso que te está que no te deja avanzar. Así que de esa forma es que nosotros empezamos con esta oración, sabiendo que la oración triunfa sobre el mal. Haz esta oración y vas a ver cómo tus cosas van a empezar a cambiar. Cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Y aquel que dio su vida por ti, aquel que te amó, aquel que mandó a su Hijo a morir en una cruz para llevarse toda enfermedad, para llevarse todo pecado, para llevarse todo mal que tú debías pagar, lo pagó Él. O sea que esa oración es la que te va a llevar a triunfar, a caminar en victoria, a ser victorioso en el camino del Señor. Así que de esta forma yo quiero que tú empieces a hacer estas oraciones, a poner en manos de Dios toda situación y a saber que esta oración, que este ruego que tú estás haciendo es aquel que va a triunfar. ¿Por qué va a triunfar? Porque tú lo pones en manos de Dios, porque tú lo pones en manos del Creador, de aquel que te hizo, de aquel que te ama, de aquel que está siempre guardando y está cubriéndote y está queriendo que tú seas bendecido y está queriendo lo mejor para ti. Tu vida tiene que cambiar.
empiezas a ver que cada situación ya no va a ser igual y tú empiezas a caminar de una forma diferente. Cuando empieces a hacer estas oraciones, vas a ver cómo tu camino, tus días van a ser más gozosos, vas a tener más alegría y todo lo malo se va a empezar a alejar de ti en cada momento que tú vayas caminando. No lo dudes, orar, la oración triunfa sobre la maldad. Así que quiero que tú seas un triunfador y así como lo somos nosotros también, empieza a conocer y a hablar con el Señor de esta forma. Y de esta forma te quiero invitar, si quieres compartir una oración, vamos a hacerlo para que tú puedas tomar esas herramientas y puedas ser victorioso de ahora en más. Así que en el nombre de Jesús, Padre amado, yo te pido por aquellos que ahora están escuchando esta palabra, para que tú puedas poner esa fortaleza, para que ellos puedan hablar y entregarte a ti toda dificultad que estén pasando, que las oraciones de cada oyente en este momento empiecen a derribar esos muros, empiecen a derribar eso que lo están deteniendo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, extiende tu mano, bendícelos y llévalos a ese triunfo, a esa victoria sobre todo lo que ellos están pasando. Amén y amén. Estamos llegando al final. No me quiero ir sin invitarte a las reuniones generales en Centro Nacional de Adoración, que está situado en Rivarola 550. Miércoles y domingo estamos con esas reuniones en donde tú te puedes acercar. Hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a que sigan disfrutando de la programación y música de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Aliento en mi ser, tu amor me